Ya. Entonces, ya. Estoy escuchando varios ruidos. Por favor, si está cerca el parlante, de radio, televisor, la licuadora, qué sé yo, hay que apagarlos, ¿ya? Para que no interfiera la señal. Podemos hacerlo bien sin problema. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a empezar entonces. Como les dije al comienzo, esto es un repaso, un reforzamiento de lo que se publicó hace más de una semana. ¿Ya? Vamos a revisarlo y reforzar algo que esté por ahí flojo. La clase de sonido, para desarrollar este tema vamos a hablar sobre varios ítems. ¿Qué es el sonido? ¿En qué consiste? ¿Cómo se manifiesta? ¿Por qué se produce? Las características, las clases. Y al final vemos lo que es el contraste del eco y el silencio. Y vamos a tener algunas ilustraciones intermedias, no videos cortos, para poder reforzar el conocimiento. Y otros también nos van a ayudar a adivinar de qué sonido se trata. También les cuento que a partir de la próxima clase vamos a trabajar basados en proyectos. En nuestro curso se va a referir precisamente a la construcción de algunos instrumentos sencillos. ¿Ya? Entonces seguimos. ¿Qué es el sonido? El sonido es todo aquello que afecta nuestro sentido del oído. Todo lo que afecte a nuestro aparato auditivo, que entre por el oído, de ahí lo pasa al cerebro, el cerebro lo clasifica, lo identifica y nos avisa de qué o quién se trata. Todo ese es el fenómeno del sonido. Seguimos. ¿En qué consiste? El sonido consiste en que el aire se agita y a través de él se mueven ondas que son invisibles, ondas sonoras, viajeras de todas direcciones, que no se ven, como dije, y que nos lleva a los oídos el sonido diverso. Ahora vamos a ilustrarnos con varios tipos de sonidos. A ver. Para saludar al profesor. Papi, saluda al profesor. Estamos apreciando los diversos sonidos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Que se producen en nuestro contorno, en nuestro entorno, perdón. Puede ser en la casa, en la calle, fuera de la ciudad. Seguimos escuchando. Buenos días, profesor Rojas. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes.
Es un niño. Papá es un niño. ¿Qué es eso, profe? Que te escapó la pelota y cruzó la pista y para no romperla, el chofer de ese carro tuvo que hacer un freno muy violento. Bien. Entonces, guarden la flauta. La flauta no la vamos a usar ahora, por favor. ¿Cómo se manifiestan los sonidos? A ver, ¿me están escuchando? No golpeen, por favor. Sí. No hagan ruido, escuchen. ¿Ya? El sonido se manifiesta a través de los tres elementos principales, ¿no? A través de los sólidos, como en este caso del celular, a través de los líquidos, como en este caso que está goteando acá un chorrito, y los delfines hablan ahí con sus amigos debajo del agua. Y a través de los gases, cuando este cohete necesita ser propulsado por la explosión de todo su combustible. ¿Por qué se produce el sonido? Se produce por la agitación de cualquiera de estos cuerpos sólidos, líquidos o gaseosos, produciendo ondas o vibraciones sonoras que son recibidas por nuestro oído. Luego el oído y el cerebro lo procesan para poder identificar y decirnos de qué o de quién se trata. A ver, otra ilustración. Aquí vamos a hacer unos experimentos que nos van a servir como proyectos más adelante. ¿Ya? Profesor, no se... A ver, repite, por favor. Fiorella. No se escucha muy bien. Ya, me voy a pegar más. Voy a subir el volumen, ¿ok? Ya, les decía que en esta ilustración que vamos a mirar, guarda la flauta, por favor, Mercedes. No lo vamos a usar ahora. Gracias. Nos va a servir para iniciar unos proyectos, tal vez en 1 o 2 semanas. Significa construir ciertos instrumentos que van a producir sonidos raros de repente, con cosas muy simples, ¿no? Como ligas, cajas, vasos de plástico, etc. Ya, vamos a mirar acá al Big Man. Promesas. Primero, revisemos lo que es el sonido. Pseudoscopio. El sonido es una forma de energía. Viaja a través de las ondas creadas por las vibraciones de los objetos materiales. En el caso de vuestra voz, esas vibraciones las hacen vuestras cuerdas vocales. Entonces, para producir la voz, la vibración de las cuerdas vocales es la causante de que podamos escucharnos, ¿no? Hablar. Seguimos. Las vibraciones provocan una alteración del aire que os rodea. Cuando esta alteración llega al oído de alguien, lo llamamos sonido. Bueno, estoy extasiado. Pero la pregunta era, ¿por qué algunos sonidos suenan más fuertes que otros? Porque algunos sonidos perturban más aire que otros sonidos. Creo que necesitamos ayuda visual. Sí, veamos si encontramos la forma de que esto produzca un sonido más fuerte. Perdona, Big Man. Esto es un trozo de cuerda y no produce ningún ruido. Ah, pero si lo produces y frotas la cuerda con una esponja húmeda. ¿Y que no?
ruido tan fuerte. Mis oídos me están matando. Por favor, para antes de que me dañes los tímpanos. Lester, esa es la idea. Que no hace mucho ruido. ¿Y por qué crees tú que será? Lisa, No hace mucho ruido porque la cuerda es fina y no perturba mucho aire. ¡Balum! ¡Tócate esas 5 tú sola! Bien, ¿qué necesitaríamos para que se oyera más fuerte? Yo lo sé. ¿Listo? ¿Hacer que perturbe más aire? ¡Eh! ¿Es eso lo que ibas a decir, Lester? ¿Sobre qué? De acuerdo. Ya que hemos aprendido algunos sonoros consejos, hagamos algunos sonoros experimentos. ¡Toma nota! Para vuestro experimento sobre el sonido necesitaréis bastante cuerda. Unos vasos de papel o de plástico, una esponja, unos clips, una caja de zapatos, un muelle grande y unas cuantas gomas. Primero abrimos un pequeño agujero en el fondo de uno de nuestros vasos y pasamos la cuerda a través de él así. A continuación, unimos nuestra cuerda al sujetapapeles para que cuelgue de nuestro vaso puesto boca abajo. Lisa, haz los honores. Ya lo Ese es nuestro futuro proyecto, ¿ya? El patófono, vamos a llamarlo. Pero todavía no se adelanten, solo miren. entiendo. Antes, solo la cuerda hacía vibrar el aire. Ahora la cuerda y el vaso hacen vibrar el aire. Y como el vaso es mucho más grande, perturba más aire. La palabra científica para la fuerza de un sonido por alto que se oye es amplitud. A propósito, el amplificador de vuestro estéreo envía una señal electrónica a un cono en vuestro altavoz que vibra y perturba el aire para que podáis oír. ¿Quién está dañando? ¿Vamos a quedarnos aquí escuchando un divertimento para cuerdas? ¿Qué tal? Si escuchamos un divertimento para muelles. Mirad, un muelle. Ya, cuando se refiere a los muelles, está hablando de un resorte. Es un resorte grande. Miren la aplicación que sirve para este instrumento, miren. Que no es tan ruidoso, pero enganchando a un vaso, Va utilizando un muelle de poca superficie para que vibre la mayor superficie del vaso. así provoca una alteración en más moléculas de aire y podemos escuchar un auténtico jolgorio primaveral. Ese se llamará el muelle fónico. Bueno, lo mejor. Las gomas, pequeños Stradivarius de los complementos auxiliares. Y aquí una pequeña, otra de tamaño regular y la Super Jumbo. Cuando estiro una goma y la toco, apenas la oís porque no está desplazando mucho aire. Pero si pongo las gomas alrededor de esta caja de zapatos con un agujero en la tapa, ¡aguampa balupa! ¡Caos celeste! Podemos Ese se llamará el gomasónico. escuchar mejor las gomas porque la vibración de la caja de zapatos perturba mucho más aire. Bien, ya tenemos idea del futuro que nos espera. Vamos a continuar con las características del sonido. Esas son las formas en que se manifiesta en cada vibración sonora. Por ejemplo, si hablamos de la intensidad, tendríamos que pensar en que un sonido puede ser fuerte o débil. Si hablamos de la duración, tendríamos que pensar que un sonido puede ser largo o corto. Y si mencionamos la altura o el tono, estamos pensando en que si es agudo o si es grave. Y si decimos quién será el que produce ese sonido, nos estamos refiriendo directamente sobre el timbre del sonido. A ver, veamos qué ilustración tenemos por aquí. Vamos a tratar de adivinar más o menos
la intensidad, el tono y el timbre de cada uno de estos aparatos que se va apareciendo. ¿Se fijaron? Entonces, ahí la intensidad de lo que hemos escuchado es fuerte. Y el tono es grave, ¿no? Y el timbre es el objeto, la cosa o el animal que lo produce. En este caso ha sido un perro. ¿Bien? Ahora, seguimos. El pajarito, intensidad débil, el tono agudo, el timbre, lógicamente, del pájaro. Intensidad fuerte, el tono agudo, produjo el sonido de la moto. A ver, ahora me van a responder. ¿Qué intensidad es? ¿Qué intensidad? Débil. ¿Qué tono? Agudo. Agudo. ¿Y quién produce el sonido? ¿Quién produce el timbre? La guitarra. La guitarra. Muy bien. Seguimos. Profe, ¿y por qué la guitarra hace uno que es agudo? A ver, repite la pregunta, por favor. ¿Por qué la guitarra hace un sonido agudo? Ah, porque la vibración de las cuerdas ha sido construida para que den ese sonido agudo. Ahora, Despacito. claro, ¿quién me adivina ese timbre, ese tono y esa intensidad? A ver, ¿quiere escuchar? ¿El teléfono? Intensidad es Intensidad débil. ¿sí? El tono Aguda. agudo, muy bien. Tono agudo y Timbre. timbre del teléfono. El teléfono. Muy bien. Vamos a continuar. Las clases de sonidos son las formas en que usamos para identificar cada uno de los sonidos, ¿no? Por contraste, o sea, por oposición, podemos clasificar si son fuertes o débiles. A ver, alguien está haciendo ahí ruido. No hagan ruido para que me puedan escuchar. Ya, seguimos. Al final no se conectaron todos, pero bueno. Si hablamos de un sonido fuerte, lo opuesto es un sonido débil. Si hablamos de un sonido largo, el opuesto es corto. Si hablamos de un sonido grave, el opuesto es agudo. Entonces, el timbre, ya nos hemos dado cuenta que es el objeto o la razón, la causa que produce ese sonido, ¿no? Si, por ejemplo, es una serpiente que va por ahí deslizándose en la arena y produce algún sonido, el timbre será de esa serpiente, ¿ya? Cada una de las cosas u objetos que nos rodean tienen su propio sonido. Por ejemplo, aquí estoy comparando el sonido de una flauta dulce con el sonido de esta tuba. Entonces, el sonido del agudo lo produce la flauta y el sonido grave lo produce la tuba. La patrulla, la sirena en la patrulla, no puede ser un sonido corto, ¿verdad?
y dura un montón, desde que va saliendo de su cuartel hasta que agarra al ladrón, no para de sonar la sirena. En cambio, el heladero va con su triciclo ahí, pop, pop, helados, helados, y es mucho más corto. Y el ruido del motor de esta avioneta es muy suave comparado con el ruido del motor de este helicóptero. A ver, siguiente. El eco es la repetición del sonido producido por el choque y rebote de las ondas sonoras. A una distancia más o menos de 17 metros, se podría producir el eco, siempre y cuando sea más alto que nosotros y la voz choque en esa dirección. Entonces va a rebotar en la dirección contraria y vamos a escuchar cómo se repite el sonido inicial. Sobre esto vamos a ilustrarnos en esta audiovisual. Atentos. Hola, tic-tackers. ¿Qué tal estás? Hola. Parece que hemos entrado en una zona con mucho eco. ¿Nunca os habéis preguntado qué lo provoca? Pues vamos a aprovechar la ocasión para aprender un poco más sobre él. El eco es un fenómeno acústico que se produce cuando un sonido se refleja al chocar con una superficie y regresa hacia nosotros. En otras palabras, cuando un emisor genera unas ondas sonoras que acaban rebotando en un objeto, devolviendo parte del mensaje. ¿Pero por qué recibe este nombre? Pues como muchas cosas que nos rodean, podemos encontrar su origen en la mitología griega. Se dice que Eco era una ninfa de la montaña, muy bella y alegre, cuya principal virtud era su gran simpatía y elocuencia. Sus conversaciones eran capaces de seducir al más firme de los hombres, y todos caían rendidos a sus pies. Y como no, Zeus tampoco fue una excepción. Pero llegó un momento en que su esposa Hera descubrió la infidelidad, y llena de ira castigó a Eco obligándola a vivir en valles, cuevas y montañas. Además, para que nunca pudiese volver a seducir a nadie, la castigó a no poder emitir ni una sola palabra. Solo repetiría las últimas sílabas de lo que otros dijeran. Curioso, ¿verdad? Sin embargo, todos los días hablamos un montón de veces y no siempre percibimos este efecto. Esto es porque nuestro oído no es capaz de diferenciar dos sonidos con un retardo menor de 50 milisegundos. Cuando sucede esto, lo conocemos la permanencia del sonido una vez que la fuente ha dejado de emitirlo. En cambio, para que se produzca el eco, debe haber un mínimo de 17 metros entre nosotros y el obstáculo. Este fenómeno está muy presente en la naturaleza. Animales como los delfines o los murciélagos lo usan para moverse, en un proceso conocido como ecolocalización. Al emitir sonidos y recibir su rebote, son capaces de determinar la distancia de los objetos. Pero los humanos también hemos sabido aprovecharlo. De hecho, muchos navegantes lo usan para detectar icebergs en días de niebla, cuando hay poca visibilidad. Si os han entrado ganas de experimentar, sabed que incluso hay sitios famosos por él. En concreto, el castillo de Woodstock en Inglaterra tiene un eco que repite exactamente 17 sílabas. Aunque nuestra recomendación más asequible y para todos los públicos es que subáis a alguna zona montañosa, liberéis todo el aire de vuestros pulmones y veáis cómo la naturaleza os devuelve el saludo. Bueno, ahora nos toca hablar del silencio. Este señor es muy importante, porque nos ayuda a equilibrar muchas situaciones de nuestra vida. Cuando el sonido se ausenta, se produce el silencio. Cuando ya no hay ruido, es que está existiendo en ese momento el silencio. Cuando cerramos la boquita y no hablamos, eso se llama silencio. Y en cuanto la abrimos y empezamos a conversar y hablar, entonces se produce el barullo, se produce la bulla, se produce el ruido, lo contrario del silencio. Bien, hasta aquí creo que está más o menos claro lo que teníamos que repasar. Le repito
que más tarde o mañana, depende de la capacidad de la red y de esta máquina, voy a publicar en el Cubicall esta misma clase para que ustedes puedan verla cuando quieran. Y hacer anotaciones y resúmenes para que después puedan ser evaluados. ¿Alguna pregunta mientras tomo la lista? Suben el dedo y me dicen, ya, a ver, Fiorella, ¿todo bien? Ah, no te escucho, enciende tu micrófono. A ver, ya, habla. Profesor, ¿esa clase la va a subir a Cubicall? Sí, así es. Bien. Luis. No la escucho, profesor. No, ¿qué es el Cubicall? No te escuché. Cubicall. ¿La tarea la va a subir al canal de YouTube? No. Todo se trabaja con el Cubicall. A través del Cubicall. Que ustedes resuman. Profesor, es que usted está grabando esa clase para el canal de YouTube. Sí. Lo está grabando. Sí, Priscila, sí. Pero ustedes tienen que hacerme un resumen de lo que han visto más tarde cuando revisen el Cubicall. ¿Ya? ¿Ves el Cubicall? Aparte de la otra tarea que envió. Abre esta flauta, por favor, que no me dejes escuchar. A ver, ya Fiorella ya habló. A ver, ahora habla Ruiz. Camila, habla. ¿Qué? ¿Está todo claro, Camila? Sí. Ya. Ahora Priscila. ¿Está todo claro? No se escucha nada. Ya. Ariana, ¿todo claro? Sí. Mercedes. Profesor, esa clase hay que copiarla en el cuaderno. Se hace un resumen, sí, de lo más importante. Prof, practicar flauta. La flauta es todavía para otra sesión, para otra clase más adelante, posiblemente una semana o dos. ¿Ya? Camila, ¿todo claro? Camila. Sí. Bien. Itan. No lo veo, Itan, y lo escucho. Mercedes. Profe, ¿qué es Cubicall? El Cubicall es una herramienta que tu mamá y tu papá conocen a través del colegio para comunicarse entre ellos. ¿Ya? Con ustedes, sí. Ya, levantamos la mano y decimos chao. Gracias. Chao.